Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a una clase más. Por misericordia de nuestro Señor estamos aquí nuevamente dispuestos en humildad para aprender de lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Venimos nuevamente con la intención de confesar nuestra fe y antes que entremos en el tema, quiero pedirle un poco a la hermana Catalina si puede orar para entregarle este tiempo al Señor, por favor. Sí. No sé si acá sí está prendido, si Sí, está está prendido, está prendido. prendido. Vamos a ponernos en posición de oración. Vamos a levantar nuestras manos para darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos está iluminando para que podamos asistir a la clase, para que conozcamos más de Él. Gracias, Señor, por esta tarde noche. Gracias por los hermanos, las hermanas, nuestro profesor que nos está instruyendo en el camino, que nos da la semilla, el alimento para que podamos avanzar. Gracias, Padre eterno, porque tu misericordia es para siempre y tú nos has llamado, Señor, a ser hijos, a aprender de ti, a amarte y adorarte, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra congregación, por cada miembro de la iglesia Marangatú, Señor. Pedimos bendición, Señor, salud, paz, amor, armonía en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, Señor. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Más fuerte. Bueno, a ver cuánto estamos hoy. Quiero ver un poco, porque quiero pedir un poco de participación, especialmente en la lectura. Mi voz no me está ayudando un poco hoy por el tema de un resfrío. A ver, hermana Catalina, Andrea, Cintia, Diego, Federico, Flori, Mariam y Nora, que supongo que es Norman. Hermana Mariam, Dylan, ¿está ahí contigo? No, hermano, estoy sola. Ah, ok, no hay problema. Listo. Bueno, arrancamos. Seminario Teológico Morangatú. No tenemos ningún inconveniente en confesar nuestra fe. Creemos en los credos históricos y también nos suscribimos a confesiones históricas porque la Biblia nos manda que confesemos nuestra fe. La Biblia habla de esto, de que seamos transparentes, de que vayamos y hagamos discípulos. Y si uno no confiesa su fe, es imposible hacer discípulos. Así que la gran comisión no puede llevarse a cabo si es que no hay una confesión de fe, si no capacitamos a la siguiente generación de creyentes. Ciertamente vivimos nosotros eh, como vivían los creyentes en el primer siglo, o la iglesia primitiva, digo bien, con la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento, pero eso obviamente no nos lleva al letargo, a la pasividad, o al fatalismo, como ha sucedido con muchas sectas que siguiendo líderes carismáticos fraudulentos, que dijeron profecías falsas sobre el fin del mundo y muchas personas empezaron a quedar en la pasividad, vendieron sus cosas y muchas otras cosas más. Es más, si no me equivoco, el libro de Tesalonicenses también tiene ese énfasis donde se habla de que aquel que no quiere trabajar, que no coma. Había un problema de ocio en la iglesia de Tesalónica. Si estoy equivocado en el libro, alguien me puede corregir sin problema.
y vemos que había gente que ya estaba en esa expectativa de la segunda venida. Había gente que se estaba burlando de que todavía no venía. Pedro responde a eso diciendo de que la promesa del Señor no tarda, que Él es fiel. Y nosotros también seguimos confesando nuestra fe, una fe apostólica, lo cual implica que es una fe que ha sido diseminada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. No es que es una fe totalmente subjetiva donde yo digo, bueno, Cristo está en mi corazón, Él me enseña cómo yo tengo que vivir mi cristianismo hoy. No necesito a la iglesia, no necesito a las confesiones de fe o a los credos históricos que se han levantado en tiempo atrás para defender la sana doctrina, lo que conocemos como ortodoxia, sana doctrina, ortodoxia. Hay muchos, en Brasil hay tendencias de hermanos que se les conocen como en portugués, desigrejados, que significa viene de negativo, iglesia, gente sin iglesia, están sin iglesia, ¿no? Van a los templos porque tienen una lectura muy superficial de la Biblia, ven que se reunían en las casas, entonces dice que el cristianismo tiene que ser de la misma manera, solamente reunirse en las casas, no en templos, no con personería jurídica, no con letreros, sino solamente ese tipo de iglesia celular y nada más que eso. Bueno, eso es evidentemente es anacrónico, es querer aplicar algo que era del pasado al presente y que no corresponde, eso es anacrónico, no corresponde. Pero nosotros hoy venimos estudiando las confesiones de fe, los credos, hemos visto también los catecismos, que son herramientas de instrucción para la siguiente generación de creyentes, en el caso del catecismo menor, pero también vimos que el catecismo mayor de Westminster tenía y tiene la función de capacitar a los laicos más avanzados y también a los ministros. Así que son formas, son herramientas para profundizar más en algunas doctrinas, como vimos el Catecismo Mayor, entran más detalles en lo que son los mandamientos, por ejemplo, en el cuarto mandamiento y en el quinto, como habíamos hablado un poquito, por circunstancias de la época era importante expandir más el tema del quinto mandamiento, honrarás a padre y madre, es decir, a las primeras autoridades, por el contexto cultural en el que se da. También el tema del Sabbat, eh, bueno, en nuestra confesión es bien del día del Señor, si se quiere decir el Sabbat cristiano, entiéndase de esa manera. Y también ese catecismo mayor tiene muchas preguntas que expande sobre eso. Es una versión más puritana, diríamos que, en ese aspecto. Puritana en el buen sentido de la palabra, no como la cultura la utiliza hoy, queriendo satanizar a las personas que buscan la pureza y queriendo justificar su pecado. Eso pasa mucho hoy. Gente muy legalista, a veces las personas utilizan el término puritano para personas que son muy estrictos o muy legalistas o que pretenden censurar conciencias ajenas, y ha tomado lastimosamente una connotación muy negativa también en nuestra cultura de hoy, pero los puritanos eran personas que querían purificar la iglesia. Así que eso es importante conocer el contexto histórico. Y bueno, hoy en el Seminario Teológico Marangatú seguimos con nuestro lema escudriñad las Escrituras, decía nuestro Señor Jesucristo a sus detractores, a sus opositores. Le decía, ustedes escudriñan las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí, decía en el libro de Juan, capítulo 5 si no me equivoco. Bueno, veamos un poco credos y confesiones, ya hemos abordado un poco eso hoy. Y hoy eh, me van a disculpar un poco aquellos que no se suscriben al presbiterianismo, pero hoy nuestra clase de hoy tiene como énfasis principal dar a conocer, aunque tampoco eh, escondo mis intenciones y mi anhelo de que el Señor utilice esta ponencia para persuadir, para traer convicción, para invitar a la meditación sobre esto que creemos es el reflejo de lo que la escritura enseña con respecto a
cómo debe gobernarse la iglesia, o mejor dicho, cómo muestra la palabra de Dios o qué principios se puede sacar de la palabra de Dios con respecto a la organización de los líderes de la iglesia, de los diáconos, y también cómo las iglesias locales pueden tener mayor comunión. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el presbiterianismo, el sistema de gobierno, porque es la postura que representa la confesión de fe de Westminster, que es la que hemos estudiado. Es una de las confesiones reformadas que también existen, como vimos otras más en clases anteriores, pero hoy queremos enfocarnos en esto porque es la postura también del seminario y también a la iglesia que asistimos. Queremos dar a conocer esto de manera que pueda ser provechoso para aquel buen bereano, aquel que está indagando, buscando, queriendo conocer las diferentes posturas, porque es cierto que uno puede tener ya una postura hoy, de seguro que lo tenemos, ya sea porque solo conocemos eso. Supongamos que yo soy, qué sé yo, me suscribo a una postura menonita. Bueno, es lo único que conozco. Me criaron en eso, mis amigos, mi familia, y estoy en eso. He sido adoctrinado en eso, y mi conciencia me dice que eso es lo que refleja la Biblia. Todo bien hasta ahí. Pero llega un momento donde una persona, después de haber recibido la leche materna espiritual, es decir, los rudimentos, debe, por, por madurez, empezar a buscar un alimento más sólido. Y cuando me refiero a alimentos más sólidos, hablo obviamente de doctrinas más profundas, doctrinas históricas. Una de esas opciones es venir en este tipo de estudios, como el seminario, que indica de que somos nobles como los bereanos de Hechos 17, que queremos verdaderamente poner a prueba un poco lo que creemos o lo que nos han enseñado también, porque a veces hay una tendencia de no querer escuchar una postura antagónica, una postura opuesta, porque pasa algo en nuestra mente cuando escuchamos, por ejemplo, un político con una postura que repudiamos totalmente. Ay, no quiero ni escucharle, es ridículo lo que dice, no, no quiero, no, no me interesa si él mejor es su representante, nada en yo a mí me gusta ya mi postura sobre este asunto y no, no, ya está. Cuando nos cerramos de esa manera, verdaderamente no estamos siendo bereanos, no estamos siendo nobles, no estamos poniendo a prueba lo que nosotros creemos. Si lo que nosotros creemos pasa la prueba más difícil, y si pasa, qué gran consuelo, qué gran confianza, cómo voy a instruir y evangelizar a otros con mayor confianza, sabiendo de que he explorado otras denominaciones, otras creencias, otras confesiones, y no solamente puedo entender mejor lo que mi hermano de otra denominación cree y por lo tanto no levantar falsos testimonios, sino que verdaderamente honrar y respetar lo que ellos creen, aunque puedo discrepar y discrepo respetuosamente. eh, Soy intolerante a lo que considero una doctrina errada, pero a la persona, al hermano, a la iglesia por quien Cristo murió, la amo, la respeto, tengo comunión con ella, siempre y cuando no nieguen ninguno de los esenciales del credo de los apóstoles. Vamos a estar bien y va a haber una hermandad, va a haber una comunión, seremos diferentes colonias en el reino de Dios. Por ejemplo, el presbiterianismo es una colonia más dentro del reino de Dios. Sabemos que un rey viene, conquista una zona y no necesariamente elimina totalmente la cultura de esos lugares, sino que generalmente, como ya estudiamos en la teología pactual, establece reyes vasallos o virregentes, personas que pueden mantener su idioma, su cultura, pero que tienen que tributarle, que tienen que formar parte del imperio, parte del reinado, y poder incluso permanecer con su cultura, sus tradiciones, siempre y cuando no vaya en contra de creencias esenciales del reino. Eso estaba pasando mucho también en la época donde nuestro Señor Jesucristo estaba aquí caminando en la tierra. El judaísmo era una religión permitida por el imperio romano. De hecho, que al cristianismo se le consideró una secta que salía del judaísmo.
El judaísmo sí era contemplado como una religión permitida, oficial, que había sido conquistada y que ellos pagan tributos. Así que de esta misma manera podemos ver también las diferentes denominaciones y esto va a sacar de nosotros ese legalismo pernicioso, ese tipo de sectarismo, ese tipo de tribalismo, de esta es mi tribu y yo soy acá el que tengo la verdad. Pobrecitos los otros que no recibieron la gracia que yo recibí. No, de ninguna manera esa va a ser nuestra actitud, sino que nosotros vamos a mirar a otras denominaciones que no niegan los esenciales del credo de los apóstoles como diferentes colonias del reino de Dios. La colonia pentecostal, la colonia bautista, la colonia menonita, la colonia ortodoxa y así sucesivamente, vamos a tener verdaderamente una perspectiva de reino y no una perspectiva totalmente individualista, sectaria, legalista y totalmente ensimismada en lo que nosotros creemos es correcto, totalmente sesgada, totalmente con prejuicios que solamente pueden albergar en nuestro corazón el ser contenciosos, amargura, trifulcas, peleas y cosas así, ¿verdad? Pero lo que hoy queremos poner sobre la mesa es esto es el presbiterianismo. Invitamos obviamente a los hermanos a seguir también investigando otras confesiones de fe, de manera que puedan ver a conciencia limpia cuál les persuade más, poniendo en oración al Señor, aunque sabiendo de que de este lado de la gloria no tenemos infalibilidad, pero que con conciencia limpia podemos suscribirnos a una confesión histórica. Es más, podemos incluso tomar alguna excepción en la confesión, como ya vimos en la clase pasada cuando mostré que las colonias americanas tomaron la confesión de fe de Westminster, pero no se suscribieron a la parte donde había una relación muy estrecha entre el gobierno y la iglesia, es decir, decían, no, el gobierno no va a estar más encargado de perseguir a los herejes y quemar a los herejes y cosas así. Así que podemos suscribirnos a confesiones con enmiendas, diríamos de una manera, o tomar excepciones en algunas cosas. Y bueno, por ejemplo, en esa época se le llamaba al Papa de esa época el anticristo. Así que nosotros sabemos que esa época ya pasó, ese Papa no terminó siendo el anticristo, sí un tipo de anticristo porque se levantaba en contra de Cristo, pero no el anticristo. Así que ahí podemos tomar otra excepción y así sucesivamente. Ahora bien, entremos ya a nuestro tema, hablando un poco ya del presbiterianismo, estamos hablando de que eh, nosotros creemos de que es el reflejo de la Biblia, por lo tanto, no nace eh, la semilla de esto que conocemos como presbiterianismo, no necesariamente nace en la época de Juan Calvino y luego en su discípulo John Knox, sino que estos hermanos, luego de un periodo muy oscuro en la iglesia, donde la Iglesia Católica incluso escondía la palabra de Dios en el lenguaje común de las personas, ellos volvieron a la Biblia y vieron de que en la Biblia encontraban principios, textos que hablaban justamente de que el gobierno de la iglesia debe ser gobernado por presbíteros o ancianos. Así que si alguien viene y me pregunta, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Decime, ¿cuándo se fundó tu iglesia? ¿A qué te referís? Pues vos sos presbiteriano, ¿verdad? No, tu iglesia fundó John Knox. Ustedes son allá del 1500 y algo nomás, pobrecitos. Nosotros somos allá del siglo I, así que ustedes vienen muy tarde. No, están descalificados. Generalmente aparece ese tipo de objeción, ese tipo de de forma de querer invalidar lo que creemos, pero nosotros solamente decimos que estos hermanos no inventaron el presbiterianismo. De hecho, que el término presbiteriano solamente pone un énfasis en la palabra griega presbúteros, que significa ancianos. Y esta palabra presbútero significa justamente ancianos. Y quiero que me acompañen un poco con sus Biblias. Quiero ver con ustedes Éxodo capítulo 3 versículo 16. Sí. Vamos a ver también Éxodo 18
y Números 11, pero vamos a ir a Éxodo primeramente. Éxodo, Éxodo, ¿cuánto? Éxodo capítulo 3, versículo 16. A ver, un segundo. Mi Biblia está aquí. 16. Ya lo tengo. Adelante, hermana, puede leer. ¿Puedo leer? Sí, por favor. 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Amén. Entonces, vemos ahí como la palabra presbútero significa ancianos y nosotros ya estamos utilizando eh, esta palabra ancianos. Vemos aquí en el Antiguo Testamento quién le está hablando a Moisés en este pasaje. ¿Quién le está hablando a Moisés? El Señor se acerca a Moisés, le dice, este es mi nombre, y luego le dice algo muy interesante. Éxodo capítulo 3, versículo 16. Ve y reúne a quienes, a los Al ancianos, anciano. ancianos de Israel. No dice, ve y reúne a todo el pueblo, a cada persona y que vengan acá toditos, ellos, cada uno de ellos, sino que llama a los ancianos, es decir, personas que eran maduras, personas que representaban al pueblo. Así que aquí ya vemos que el Señor mismo comunica su nombre cuando Moisés le dice, bueno, me voy a ir a Faraón, pero y si me pregunta quién sos, y bueno, este es mi nombre, Moisés, ve y di mi nombre, pero no solamente no le dice el Señor a Moisés, anda nomás en mi nombre, sino que le dice que ve y reúne a los ancianos. Fíjense la magnitud de esto. Esto. Me estoy tomando el tiempo para meditar con ustedes un poco. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés? ¿Por qué no le dice ve con todo el pueblo? ¿Por qué no le dice anda solamente vos? Vos vas a ser nuestro pequeño papa. No. ¿Por qué le dice ve con los ancianos, reúnelos, diles mi nombre, ¿verdad? Jehová, el Dios de vuestros padres, un recuento histórico de quién es Él. Y después en el versículo 18 dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí, hermanos? Sí, Está diciendo, llevale a los ancianos. Dios mismo está hablando y está liderando lo que se conoce como una obra redentora muy importante, que es el Éxodo, que tiene mucha importancia en la teología bíblica. Anda con los ancianos. Así que aquí ya vemos que el primer principio que tenemos nosotros los presbiterianos es el de ancianos, y esto creo que es muy fuerte ya, de la boca del Señor, liderando y comisionando no solo a Moisés, sino a los ancianos, y no a todo el pueblo, a cada persona individual. Ahora, Éxodo capítulo 18, veamos un poquito más adelante si este tema de los ancianos sigue, si esta representación por ancianos sigue. Éxodo capítulo 18. Me quiero tomar el tiempo porque quiero que verdaderamente la palabra de Dios sea que llegue a nuestro corazón aquí. Versículo, Éxodo capítulo 18. Hermana Andrea, ¿tiene el pasaje? Hermano, Sí, bueno. Sí, mi profe. adelante. Éxodo capítulo 18, versículo 21 y 22, por favor.
¿Quiénes eran estos Además, ancianos? leo, profe. Sí, el 21 nomás, hermana. Bueno, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud y temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y lo, pon, ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y de 50 y de 10. Hasta ahí el Am- 21. Amén. Ahora, a ver, le voy a preguntar un poco a alguien aquí. A ver, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo esto? Dios. El Señor. A ver, no, sí, su palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero ¿quién está hablando Además, en el contexto? ¿Quién está hablando? El suegro, profe, ¿El suegro de quién? Pedro. de Moisés. El suegro de Moisés, exactamente. Entonces, a ver, dice aquí, versículo, el 21 le pedí, sí, El- ¿verdad? El Sí, el 21 Sí, le... 24 dice. Sí, sí, bueno, ahora sí tengo una mejor Biblia, disculpen. Dice, aquí Jetro, viendo que Moisés solo no iba a poder hacer el trabajo de liderazgo, y le dice, ve y escoge entre todo el pueblo, y ahí empieza a dar los requisitos de estos ancianos, que tengan virtudes, que sean temerosos, que sean varones de verdad, es decir, con integridad, que tengan, obviamente, que aborrezcan la avaricia y que los pongan sobre el pueblo por jefes. Hasta aquí uno pudiera decir, bueno, está bien, profe, era una sugerencia de Jetro. No necesariamente es Dios hablando a través de Jetro, le da una solución práctica, delegar, dividir, y le dice ponlos como jefes o líderes, obviamente. Versículo 22, hermano Carlos, por favor. ¿Qué ¿Qué habían versículo, de profe? hacer? El 22, por favor. Sí, ellos, 18-22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Amén. Aquí vemos entonces que Jetro le está diciendo, ellos van a trabajar con una comisión que vos le vas a dar, Moisés, vos le vas a entrenar, vos le vas a capacitar, ellos ya tienen la integridad, pero vos sos el que tenés verdaderamente, el que recibe la revelación especial de Dios, el que tiene la guía. Vos, Moisés, escribiste el Pentateuco en la inspiración orgánica, el Señor te usó a través de su Santo Espíritu y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Quiero mostrar más el paralelo porque en Hebreos 1 dice que antes el Señor nos habló por los profetas y apóstoles y hoy nos habla a través del Hijo, dice. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Fíjense el paralelo que hay entre Moisés siendo como un apóstol que recibe revelación especial y ahora comisiona, ahora delega. La misma cosa entonces podemos ver aquí, esta sugerencia de Jetro que le dice a Moisés, vos sos el que tenés la guía de Dios directa. Vos tenés que capacitar a estas personas. Ellos van a probar su integridad, su carácter, la avaricia y todo eso van a ser probados por vos. Y en aquellas cosas para las cuales no le dé todavía la capacidad, vos vas a regular ahí, porque vos sos la persona que la tiene clara en este momento y en esta circunstancia, Moisés. Bueno, hasta ahí vamos bien, parece algo pragmático, práctico, pero luego, versículo 23. Hermana Mariam, si me puede leer, ¿qué dice Jetro? Si, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén.
Aquí vemos entonces de que no es una mera sugerencia de Jetro, anda a hacer lo que yo te digo, Shelan de suegros y Moisés. No, le está diciendo, eh, está poniendo el nombre de Dios aquí, le está diciendo, si esto haces y Dios te lo manda, es decir, si Dios te confirma esto que yo te estoy diciendo, Moisés, de seguro que te vas a poder, si, obviamente si Dios te manda esta sugerencia que yo te estoy dando ahora, si vos, no sé, pones en oración, te acercas al Señor y te confirma, evidentemente te vas a poder sostener. Evidentemente, este gobierno del pueblo de Dios, recordemos que Israel es el pueblo de Dios. eh, en ese tiempo no había una división como hoy tenemos que el gobierno y la iglesia, sino que era el pueblo de Dios, llamémoslo así, una nación teocrática, que Dios era su rey en ese sentido. Y ahora vamos al siguiente versículo. ¿Alguien que no haya leído todavía, por favor? Versículo 24. ¿Qué será que dijo Moisés? Jetro ya le lanzó el desafío, ya le dijo anda, foguea por el Señor. Ahora, ¿qué dice Moisés? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Mm, ujú. Amén. Seguí un poco, hermana. ¿Se puede seguir, por favor? Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Amén. Siguiente versículo. Muchas gracias, hermano. Siguiente versículo. ¿Alguien que no haya leído el 26? Y juzgarán, juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos entonces de que Moisés recibe la sugerencia de Jetro. Luego, ¿qué pasa? Jetro le dice, anda a probar esto con Dios. Escuchó Moisés, lo puso en práctica. Podemos nosotros decir, ahí no dice que Moisés se fue y consultó con el Señor. ¿Creen ustedes que Moisés hubiese puesto en práctica la sugerencia de Jetro? Y eso que Jetro le dijo, anda a corroborar con Dios. ¿Creen ustedes que él no consultó con Dios cuando puso en práctica? ¿Tiene sentido eso? Yo creo que consultó con Dios. Yo creo que sí. Un hombre temeroso de Dios puso en práctica la sugerencia que venía condicionada con la aprobación de Dios, de su suegro. Así que ahí vemos otra vez cómo el Señor ya había un modelo en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento donde establecían líderes representativos que estaban siendo elegidos por su carácter, su virtud, sus capacidades para llevar al pueblo de Dios adelante. Ahora bien, dos pasajes más y después ya paso a mi siguiente. Números capítulo 11, versículos del 16 al 17. Números capítulo 11, ahí cerquita nada más, dos libros después. Números capítulo 11, versículos 16 y 17. ¿Alguien que no haya leído todavía, por favor? Veamos un poco si este modelo siguió o no. De ancianos, varones, rectos. ¿Versículo cuánto, profe? 16, 17. Sí, 16 y 17, así mismo. Números Te leo, capítulo. Adelante. te leo, profe. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Alguien me da un amén? Amén, Amén. amén.
Amén. Vemos un gobierno representativo, ahora no solamente, no solo de la boca de Jetro, no solo de Moisés poniéndolo en práctica, sino que vemos que dice el versículo, entonces Jehová dijo, Jehová habló, el Rey de Reyes y Señor de Señores dice que reúne, reúneme, varones de los ancianos. Ancianos, 70 varones de los ancianos ¿Ancianos de de dónde? Israel. Del pueblo De Israel, y sus ¿sí? principales. Tráelos. ¿A dónde? Al A la puerta. tabernáculo. Al tabernáculo. Tabernáculo de reunión, la congregación, tráelo aquí donde se reúnen, donde se reúne a hacer la adoración y que esperen allí contigo, Moisés. Así que uno pudiera decir Moisés era el único capo, el favorito del Señor, él nomás era el líder. El Señor está diciendo, trae a los ancianos contigo, Moisés. No es que solamente el Señor le habla a Moisés y de Moisés tiene que ir a hacer la capacitación aparte después. Le llama para que vengan con él. Y esto vamos a ver después en el Nuevo Testamento, como aún los apóstoles también son ancianos, tienen el ministerio apostólico, pero también son ancianos y tratan a otros ancianos con la misma categoría, con el mismo valor, con el mismo eh, ranking, si se quieren decir de alguna manera. Y entonces le dice, y yo descenderé y allí hablaré contigo, dice, ¿verdad? Y pondré en ellos, el Señor dice que va a venir a capacitar a los ancianos y llevarán, ¿quiénes? Los ancianos contigo, Moisés, la carga del pueblo. Ya no vas a llevar vos solo, Moisés. Los ancianos irán contigo. Mm. Vemos aquí que entonces de acá viene nuestro sistema presbiteriano, presbúteros en el griego, ancianos. Mm. Aquí vemos entonces como de la boca de Jehová, hermanos, el Señor le está diciendo a su pueblo, tráeme a los ancianos, ellos, yo le voy a capacitar, yo les voy a Amén. instruir. No es solamente a vos, Moisés, y vos vas a delegar después. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4, es la palabra inerrante, infalible y suficiente e inspirada del Señor lo que estamos leyendo. A ver, alguien que todavía no haya leído, quiere leer, por favor. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Vemos si eso terminó ahí con Moisés. Uno pudiera decir, no, hasta Moisés nomás fue eso. Después ya Obama terminó. 8:4. Vemos entonces que no fue así. ¿Qué dice? Entonces, todos los Los ancianos. ancianos de Israel se juntaron Y y vinieron vinieron a Ramá para ver a Samuel. Bueno. para ver a Samuel. Aquí vemos otra vez, dice los ancianos, no dice todo el pueblo, no dice toda la congregación, no dice cada ciudadano de Israel. Los ancianos vinieron a ver a quién, a Samuel. Entonces, verdaderamente vemos una continuidad en esto de un gobierno representativo por ancianos. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Amén. Bueno, Amén. uno me diría, sí, pero no solamente la iglesia presbiteriana tiene ancianos. Muy bien, pero estamos estableciendo las bases. Ya no hay cabida para hablar de que hay un papa guazú. Ya no hay cabida para decir de que hay solamente un apóstol que recibe la revelación directa y todos tenemos que encuadrarnos a lo que él o ella recibe. La congregación está siendo liderada por una pluralidad de ancianos virtuosos de carácter y siendo capacitados por el Señor mismo. Y así fue en el Antiguo Testamento. Así fue como el Señor no solamente permitió, porque uno pudiera decir, bueno, hay muchas cosas que el Señor permitió, pero que nunca ordenó. Pero aquí acabamos de leer que decía de su boca el Señor le dice, les dijo, trae a los ancianos, les capacitó. Así que estamos eliminando ya muchas opciones aquí y estamos viendo que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento el modelo de ancianos, pluralidad, ancianos,
No, yo no puedo opinar porque cada uno tiene su modo de pensar y Un segundo. aprender. Hola, hola, ahí voy a moderar. Ahí está. Bueno, ahora bien, seguimos. Ahora, como dije recién, estamos explorando una postura llamada presbiterianismo, una colonia del reino de Dios. No clamamos ser la única. Comprendemos que hay hermanos que también han estudiado teología, que también son devotos, piadosos, consagrados al Señor, que tienen otra persuasión, que también creen que el Señor le trajo paz a su corazón cuando han estudiado y siendo diligentes, pero solamente el día que Cristo venga sabremos quién verdaderamente estuvo un poco más cerca en cuanto a esto, que si bien es importante, no, nuestra salvación no depende de este tema. Eso quiero aclarar. El grado de importancia no es tal que uno pierde su salvación o es o no cristiano. Eso quiero aclarar ya de por sí, que no sea que alguien crea que porque tiene una postura diferente estamos siendo sectarios nosotros y que estamos hablando solo de presbiterianismo y cosas así. No, es importante conocer otras posturas y hoy vamos a hablar del presbiterianismo. Entonces ya vimos que en Éxodo 18 Moisés escogió varones de virtud y en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Hechos capítulo 14 versículo 23. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles son los paralelos, los homólogos de los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ya vimos en clases anteriores, teníamos los profetas, en el Nuevo tenemos los apóstoles. Tenemos una fe apostólica y profética. Creemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Constituyeron que en cada iglesia ancianos. Sí, No es que anciano. se fueron y pusieron solo un pastor, un obispo, un cardenal, etcétera. ¿Qué pusieron ahí? Ancianos. Pluralidad. Eso quiero que se quede claro. La Biblia me está mostrando pluralidad. Y habiendo orado, los apóstoles los encomendaron al Señor. Así que la iglesia presbiteriana tiene este énfasis, ve en el nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de que el gobierno de la iglesia está representado por ancianos virtuosos, de integridad, quienes son encomendados en oración, que tienen, hay pluralidad, pero también hay equidad, hay paridad, hay igualdad en condiciones en cuanto a su liderazgo, no es que uno está sometido a los otros. En Tito 1:5 vemos otra vez esta pluralidad, donde en una de las cartas pastorales del apóstol Pablo le dice a Tito, le habla de establecer ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad. Pluralidad otra vez. Tito 2 también habla de que los ancianos, plural otra vez, sean sobrios. Santiago 5:14, cuando alguien está enfermo, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamarle? ¿Al pastor? A lo ¿Solo al anciano. pastor? ¿Solo la oración del Anciano. pastor tiene poder? Shaque, No. shaque. ¿Qué me dice llame a los ancianos? ¿Por qué me está diciendo llame a los ancianos? ¿Por qué una de las cartas ya un poco más tardías, Santiago, me está diciendo si alguien está enfermo, llame a los ancianos, a cualquiera de ellos que han sido ordenados como líderes de la iglesia, no solamente el pastor fulano de tal porque me gusta como ora por mí, yo siento el poder que viene él, tiene una unción especial. Hermano, dejemos de hablar en ese tipo de cosas que no es bíblico. Vemos que el mismo Dios le llamó a los ancianos e incluso no le dijo a Moisés, Moisés, vos sos mi favorito acá, Nambrena, luego vení, te voy a acariciar y después andar a enseñarle vos a los otros. Vemos que a Moisés le dice, tráeme acá a los ancianos contigo, yo le voy a capacitar para que lideran a mi pueblo. Eso es lo que creemos, hermano, que la Biblia enseña. Lastimosamente vivimos en un tiempo donde hay un culto a la personalidad, donde hay personas que con verdadero carisma, cuando hablo de carisma, estoy hablando de personas que atraen mucha gente por diferentes virtudes y las personas terminan idolatrando a esas personas.
Ahora bien, esta fe que ya vimos tiene anclaje histórico también en la época de la Reforma Protestante. Tenemos ahí, viene de esta época, Lutero sabemos lo que hizo, Zwingli también, Juan Calvino, que fue quien diríamos que sentó un poco más las bases para lo que se conoce hoy como el liderazgo de ancianos. Si bien él no tenía todos los estamentos que hoy tenemos nosotros, presbiterianos, ciertamente él estableció bases muy importantes. Él fue quien capacitó a Juan Knox o John Knox para establecer el presbiterianismo, para enseñarle, le llevó a su escuela y le dijo, imaginemos a Calvino enseñando a John Knox, diciéndole, mira cómo en el Antiguo Testamento el Señor llamaba a Moisés y los ancianos, hasta su suegro Jetro le dijo, los ancianos, de la boca de Dios le dijo, tráeme a los ancianos, tráele en la puerta de la congregación, como vimos recientemente. Así le instruyó Calvino a Knox. Knox luego fue a su Escocia amada y causó verdaderamente lo que hoy se conoce como el presbiterianismo en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que cree la iglesia presbiteriana? Vamos a empezar a ver un poco algunas creencias también. Creemos en una iglesia universal, católica universal, no católica romana, no romanista, no papista, sino universal, es decir, que Dios tiene mucho pueblo en mucho lugar y no una denominación. Así que la iglesia de Dios no está supeditada, no está totalmente encerrada en solo una denominación. No creemos en ese tipo, creemos, verdaderamente creeríamos que eso es sectarismo. La iglesia presbiteriana no pretende ser infalible, sino lo que hace es confesar su fe. Esto es lo que creemos a limpia conciencia, luego de nuestra diligente investigación de las Sagradas Escrituras. Creemos en una iglesia santa, apostólica y católica. Católica significa universal. Apostólica viene de una fe apostólica, no de un apóstol, ahora en el tiempo moderno que trajo la revelación. No. Creemos en el Dios trino de las Escrituras. El credo de los apóstoles nos enseña eso. Y también en la humanidad y divinidad de Cristo. Otro distintivo de la iglesia presbiteriana es que cree en la salvación por la gracia, solo por la gracia, no por las obras de la ley, sino que la salvación es de cabo a rabo para la gloria de Dios y viene unilateralmente del corazón de Dios a rescatar a su pueblo elegido. Si se quiere usar la palabra predestinado, también no hay problema, está en la Biblia. Si tengo algún problema con esa palabra, tengo verdaderamente un problema con la escritura y su infalibilidad, inerrancia, suficiencia, etcétera. Así que muchos repudian la palabra predestinación, pero está en la Biblia. Romanos 8. Creemos en que la salvación es solo por gracia mediante el instrumento de la fe. Creemos que solamente la Biblia es eh, lo que puede, es nuestra regla de fe, vida y práctica. Es lo único que puede censurar mi conciencia. Nada más lo puede hacer, sino la palabra de Dios. Esto es lo que surgía en el medio de la controversia entre el catolicismo romano o el papado romano y la iglesia protestante. Decía de que no, acá no es que la iglesia determina qué está bien y qué está mal y que la iglesia va a censurar la conciencia de otros, sino que solo lo que la Biblia enseña y lo que conocemos un poco de historia, sabemos que Lutero habló de una justificación por la fe, es decir, somos declarados inocentes en el tribunal del Señor por gracia, favor inmerecido, mediante el instrumento de la fe. Y esto no viene de nosotros, viene del Señor. En nuestra tradición reformada no le tengamos miedo a la palabra tradición, porque a veces en el neoevangelicalismo se quiere satanizar la palabra tradición. ¿Por qué? Porque ven en el Nuevo Testamento que Jesús dice, ustedes han hecho los mandamientos de Dios tradición de hombre, o al revés, ustedes han hecho tradición de hombre como mandamiento de Dios o lo han puesto al mismo nivel. ¿Y qué hacemos? Tiramos ya la palabra tradición. Pero la palabra tradición no tiene nada de malo, siempre y cuando sea bíblico, siempre y cuando no viole ningún principio bíblico y se practique a conciencia limpia. No hay problema con eso. En Paraguay tenemos muchas tradiciones muy lindas que no son pecado. Así también existen tradición no solamente reformada, existe tradición pentecostal, tradición menonita, tradición bautista, tradición y así sucesivamente.
hablamos de qué, de lo que practican habitualmente por cierta cantidad de años. Dentro de la tradición reformada creemos que Dios es soberano a tal punto de que Él elige a los suyos, no que el hombre elige, sino que Él elige a los suyos, como dice en Juan 6, Jesucristo hablando, nadie puede venir al Padre a menos que Él le traiga a mí, y nos amó antes desde la eternidad pasada. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, esto en contraposición a lo que Roma enseñaba, que solamente había un grupo selecto de sacerdotes que tenían la mediación entre los hombres y Dios. Creemos de que nuestro sumo sacerdote, como el libro de Hebreos, es Jesucristo, el sumo sacerdote, pero nosotros tenemos un sacerdocio delegado de Cristo y no en la misma categoría. Creemos también en la vida pactual, creemos que Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos, lo que ya hemos estudiado un poco más aquí en este principio de año, hemos visto de que Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, con Moisés y finalmente también el nuevo pacto con Cristo. Y creemos que el Señor eh, se revela a sí mismo en la teología del reino, pero eso es administrado a través de pactos. Hay pactos universales, pactos nacionales, y eso ya estudiamos también. Creemos también de que hay los presbiterianos reformados creemos de que hay una mayordomía, es decir, de que somos mayordomos de Dios, de que todo es de Dios y para Dios, y esto permea cada área de nuestra vida. Esto tal vez es muy sencillo, muy básico. Aquí no voy a pasar mucho tiempo, solamente aclarar qué es lo que creemos los presbiterianos de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Eh, Esto ya lo tenemos claro, ya lo estudiamos, así que voy a pasar rápido. Creemos que la palabra de Dios es inspirada, da testimonio de Cristo, es la única regla de fe para el creyente, vida y práctica. Los presbiterianos tenemos un fuerte énfasis en la lectura de la palabra de Dios en el culto principal del Día del Señor. La predicación y la confesión de la palabra son centrales en nuestra liturgia cuando nosotros vamos a nuestros cultos. Nosotros no tenemos un énfasis en música, en teatros, en bailes, sino que para nosotros la centralidad del culto está en la predicación de la palabra, si bien también elevamos oraciones, que también lo hacemos, parte de nuestra liturgia, elevar oraciones, oraciones de confesión de pecado, oración de iluminación de la palabra de Dios, pidiendo al Dios Trino que ilumine nuestro entendimiento para entender su palabra y ponerla en práctica. Y esa verdaderamente, cuando uno va a una iglesia presbiteriana, no debería extrañarse el que no hay luces psicodélicas, gente saltando, gritando y de todo ese tipo de cosas. No es parte de nuestra tradición reformada, sino que tenemos una liturgia de culto centrada en la palabra de Dios, con un énfasis en el púlpito y en lo que el Señor va a hablar a través de su siervo. Ese es verdaderamente nuestro énfasis ahí. Entonces, eso es importante que conozcamos. Ya hablamos de la soberanía de Dios, el énfasis de la teología reformada, no es novedad para ninguno de nosotros. Primera Timoteo 6, solo Dios es soberano, Rey de reyes. Él verdaderamente es el que puede decirnos quién eres tú para que alterques conmigo, como lo hace en Romanos 9, Pablo hablando de un posible objetor, alguien que pudiera decirle, mira, ¿por qué Israel étnica no se convirtió? ¿Acaso Dios falló a sus promesas? Y ahí, no, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, no podemos reclamarle nada. Entonces tenemos ese énfasis en la soberanía de Dios también. Dios nos elige, no es que yo le elegí a Dios, no es que yo hice mi oración del pecador y ahí Dios ratificó y me puso el sello, sino que Él me eligió a mí. Cristo decía, vosotros no me elegiste a mí, yo os he elegido a vosotros. Así que ese énfasis tenemos también nosotros de que Dios llama a su pueblo, escoge a su esposa, escoge a sus ovejas, no que ellas se autoescogen. Eso también es un énfasis que tenemos nosotros para conocer un poquito más. Otras tradiciones, no tanto así, creen de que verdaderamente son ellos quienes eligen a Dios, que Dios pone sobre la mesa y ellos eligen darle el botón de sí acepto. Bueno, creemos también que la salvación es por gracia, no por obras. Esto ya vimos anteriormente.
Y esto desemboca también en una doctrina que creemos que esto no se pierde, porque en Juan 10 es muy explícito, donde dice el Señor que no se va a perder y nadie va a arrebatar de su mano a sus ovejas. Y esto viene de una elección de su soberanía y de que es irrevocable, dice Romanos 11, el llamamiento de Dios. Entonces, tampoco quiero pasar mucho tiempo en eso porque ya hemos estudiado eso. Después pueden ver el video y pausarlo para ver con más detenimiento. La mayordomía también, los presbiterianos creemos de que el creyente es llamado a ser activo también en su iglesia, dando también de parte de sus bienes para expandir el reino de Dios a través de los diferentes ministerios que la iglesia local eh, hace también por el reino. Y después vamos a ver cómo la iglesia local se conecta con otros. ¿Qué creemos en cuanto a los sacramentos? Muchas iglesias no quieren usar el nombre sacramentos porque dicen que es muy católico romano, pero nosotros no tenemos problema con usar esa palabra. Ahora bien, ¿qué creemos de esto? De que el bautismo es verdaderamente el paralelo de la circuncisión. Fíjense en Colosenses 2, donde Pablo equipara la circuncisión con el bautismo y hay un paralelo entre estos dos. Así que el bautismo reemplaza la circuncisión del Antiguo Testamento, de la misma manera que la Pascua del Antiguo Testamento es reemplazada por la Santa Cena. Ya no vamos a matar un cordero y participar con hierbas amargas y todo ese ritual judío, sino que nuestra Pascua es Cristo, como dice 1 Corintios 5. Estos sacramentos no otorgan en el momento de ser realizados, no dan salvación a nadie ahí, pero son un medio que el Señor utiliza también para apartar a los suyos. Son signos de la presencia y del poder real de Cristo en la iglesia. Significa de que Él sella a los suyos en estos sacramentos. Aquellos que participan del bautismo y de la Santa Cena son propiamente personas que han recibido la membresía, no son del mundo, son de la iglesia, son del nuevo pacto, son de Cristo. Ahora bien, algo peculiar que tenemos también, peculiar digo porque históricamente hablando, el bautismo de infantes es la postura predominante históricamente desde la patrística hasta aquí y prácticamente solamente ya por el año 1600 y algo tenemos ya denominaciones que se levantan rechazando el bautismo de hijos de creyentes, no que bautizamos todos los niños que encontramos por la calle, sino que de hijos de creyentes que forman parte del pacto, que forman parte de una familia. Y tenemos obviamente muchos argumentos, muchos versículos también para hablar. Y de hecho que las personas que rechazan también el bautismo de infantes no tienen un texto explícito de qué hacer con hijos de creyentes, sino que también tienen que hacer deducciones, inferencias y tienen que hacer teología para llegar a las conclusiones de qué hacer con su hijo, porque verdaderamente hay controversia sobre esto, pero no quiero enfocarme mucho en esto. Solamente quiero decir de que hay un bautismo, hay una fe y hay un Señor, dice en Efesios 4:5. Ahora, ¿qué tipo de bautismo? Es un bautismo trinitario. Es un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No andamos rebautizando a todo aquel que encontramos por ahí. Los presbiterianos creemos verdaderamente que el bautismo no es la señal y sello del pacto de gracia, es decir, que muestra las promesas de Dios, que no es primeramente el testimonio de una persona, de una vida regenerada y todo eso, no. Eso puede aplicarse a un adulto con conciencia y, bueno, tiene también su parte, tiene también su lugar, pero no es primariamente esto. No, para nosotros el bautismo es verdaderamente monergista, es decir, Dios dándonos este sacramento con el propósito de mostrarnos sus promesas, darnos iniciación y membresía dentro del pueblo del pacto. Así que no es primariamente algo que yo hago para el Señor, sino que es algo que el Señor hizo para mí. En eso discrepamos con otras denominaciones, aunque son minoría ellos, porque fíjense, luteranismo, anglicanismo, iglesia ortodoxa, iglesia católica romana, iglesia presbiteriana, iglesia, muchísimas, si voy a empezar a nombrar todas las denominaciones que practican el bautismo de infante, tal vez no la voy a nombrar todas.
Así que no somos minoría, pero tampoco significa que por eso estamos en lo correcto y los otros están mal. Tenemos buen anclaje histórico, tenemos buen buen número también entre creyentes que creen esto, así que hasta ahí voy a dejar este tema. Voy a pasar al siguiente ya. Estoy solamente enseñando los distintivos del presbiterianismo y de que no es algo raro, no es un vestigio del catolicismo romano, no es algo que nos faltó reformar, al contrario, es algo que venimos haciendo desde, desde la patrística. Eh, la Santa Cena no creemos como en la misa, que es una repetición del sacrificio de Cristo. Tampoco creemos como otras denominaciones, que es un mero memorial, de que solamente hacemos memoria y de que verdaderamente no está pasando nada ahí, o mejor dicho, que solamente depende de lo que la persona siente en ese momento, sino que creemos, juntamente con Calvino, de que hay una presencia espiritual del Señor y de que es verdadero alimento espiritual, no solamente es un símbolo que no transmite nada, pero tampoco creemos que es el cuerpo de Cristo, como dice el sacerdote católico romano, que creen que se convierte ahí, ¿no? No creemos como luteranos también que el cuerpo de Cristo es omnipresente, que Él transfirió sus atributos de omnipresencia y de alguna manera está también ahí dentro, omnipresente. No, creemos que participamos de la Santa Cena, es un alimento espiritual, lo comemos espiritualmente y somos fortalecidos espiritualmente, de que es un medio por el cual el Señor sostiene, alimenta a su pueblo, no es un mero memorial, no es solamente un efecto placebo. Así que eso quiero aclarar también porque hay muchas denominaciones que no creen esto, que creen que es solamente un memorial y que depende de lo que vos sientas para que el Señor te toque, te transforme y te renueve. No. Objetivamente hablando, es algo que el Señor viene otra vez y hace. Como dije, es monergista. No es sinergista de que yo y el Señor obrando ahí. El Señor trae su alimento como trajo el maná. El Señor trae alimento al pueblo. Eso es importante que aclaremos. Bueno, ahora, acá ya entramos en la parte más específica. ¿De qué se trata el gobierno presbiteriano? ¿Cómo es que nos organizamos? Ya vimos los versículos bíblicos de que era un gobierno representativo de ancianos. Y aquí tenemos un gráfico que nos ayuda. Perdón. Ahí está. Aquí tenemos entonces un gráfico. Dice, el sistema presbiteriano incluye autoridad desde arriba. Arriba está Cristo en el gráfico. Y autoridad desde abajo. Ahí vemos como los miembros están allá abajo con unas pequeñas X. Y que luego dice, fíjese que las flechas apuntan en las dos direcciones. El proceso de selección de futuros líderes involucra tanto la supervisión de los líderes ya elegidos como la participación de los miembros en la congregación. Normalmente los líderes establecidos pueden proponer y rechazar candidatos, pero a veces los miembros también pueden proponer candidatos como paso final del proceso. Los miembros votan. Ahora, explico esto. Aquí abajo tenemos entonces los miembros. Ellos, al igual, si no hubiera otros pastores que ya están calificados, que ya fueron ordenados, bueno, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, estos miembros levantan a una persona, a un anciano, como ya vimos en el Antiguo y Nuevo, que tenga las credenciales, que tenga el llamamiento interno, la vocación, el llamado, y también el externo, que los hermanos más maduros también han visto en él ese llamamiento del Señor y ha sido probado en un tiempo prudencial, qué sé yo, predicando, sirviendo. Entonces, levantan a este pastor, luego este pastor obviamente capacita a otros pastores eventualmente y se va formando una iglesia con varios pastores. Y recordemos que cuando hablamos pastores estamos hablando de ancianos. Después vamos a ver qué tipo de ancianos hay en la iglesia presbiteriana. Pero recordemos esto, hay anciano docente, que le llamamos pastor, y hay anciano gobernante, que le llamamos, bueno, anciano gobernante, ¿verdad? Ahora, los miembros solamente pueden confirmar el llamado que está recibiendo ese hermano a ser su pastor. No es que los miembros tienen en sí mismo el poder
de levantarle a él como el pastor y luego los miembros terminan gobernando siempre. No. Ellos eligen ancianos que le van a representar delante de la presencia del Señor, como vimos que pasó con Moisés y Jetro, que le dijo, los ancianos, los líderes, ellos, tráele a ellos aquí delante de la presencia del Señor. A ellos le voy a capacitar, a ellos le voy a llevar para que dirijan a mi pueblo. Así que vemos que el poder no reside en la congregación, sino que está en los ancianos en ese sentido. El gobierno de la iglesia no es o no cae principalmente en la congregación. Ellos tienen una función fundacional en el sentido de que reconocen entre ellos de que hay uno que está siendo llamado por el Señor, le dan la aprobación, es nombrado, es ordenado, luego estos líderes que yo dice aquí, normalmente los líderes establecidos, si ya hay líderes, ellos son los encargados luego de evaluar al siguiente candidato, de imponer las manos para la ordenación, y luego ya cada iglesia, en una iglesia presbiteriana, está compuesta por ancianos, no solamente un anciano, sino que hay ancianos docentes, pastores, y hay ancianos gobernantes. A eso quiero llegar. Es decir, en mi iglesia puedo tener un pastor, anciano docente, o dos incluso, dependiendo. Y también tengo ancianos gobernantes. Eso usted puede, después podemos verlo más adelante de dónde sacamos esos ancianos gobernantes. Vemos en Romanos 12 y en otros pasajes donde habla de los dones de liderazgo para gobernar y el que preside bien, y muchos pasajes que hablan de eso también, de los ancianos gobernantes. Ahora solamente me quiero centrar en esto, de que en la iglesia presbiteriana tenemos ancianos, algunos tienen dones más abocados a la enseñanza de la palabra de Dios, que predican desde el púlpito y por lo tanto deben de pasar una formación o una educación que avale que pueden manejar bien la palabra de Dios. Por eso los presbiterianos generalmente pedimos a los candidatos a ancianos docentes, pastor, que vayan al seminario, que se preparen, que rindan, que pasen su pasantía, que se le evalúe por otros ancianos en esa congregación. Ahora bien, una iglesia local ya está completa con sus ancianos docentes, pastor y sus ancianos gobernantes. Estos forman algo que se conoce como una sesión o consistorio. ¿Qué es un consistorio? Los líderes de una iglesia local, los pastores o los ancianos, como queramos llamarlo. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que la palabra anciano, obispo y presbítero se usa indistintamente, o mejor dicho, intercambiablemente. A las mismas personas le llaman un párrafo presbítero y después le llama obispos y después le llama pastor. Es decir, de que no hay verdaderamente una forma de decir que uno es pastor y el otro es presbítero. O de que uno es obispo y el otro es pastor. No. Vemos que son intercambiables los términos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ahora no tengo el tiempo para entrar en todo el detalle, pero la iglesia presbiteriana local completa, que ya pasó por una madurez y llega ya, diríamos que a su madurez, ya llega a una madurez que tiene sus ancianos, gobernantes y sus ancianos docentes, pastores. Ahora ellos, ¿qué hacen? En ese momento uno pudiera decir, igual que mi iglesia bautista, igual que mi iglesia pentecostal, ya tenés el liderazgo formado. Aquí es donde la iglesia presbiteriana se va a distinguir de otros. Estos ancianos van a enviar misioneros, van a plantar iglesias, van a enviar a sus ancianos docentes y también sus ancianos gobernantes a esas nuevas plantaciones, a esas nuevas iglesias, para formar otra iglesia local, no con el objetivo de tener una iglesia hija y recibir diezmo de parte de ellos, como tienen lamentablemente algunos hoy, sino que con el objetivo de expandir el reino de Dios, de llevar a otra localidad y que se forme otra iglesia que tenga la misma confesión de fe, representada por ancianos, y que ella también haga este sistema de multiplicación, que plante una vez que esté madura, vuelva también de su misma congregación, salgan aquellos que son llamados del Señor y planten iglesias.
Una vez que ya tenemos de 3 a 4 iglesias locales ya establecidas, con sus ancianos gobernantes y sus ancianos docentes, ahí ya podemos hablar de que ellos tienen que reunirse y esto vamos a llamarlo presbiterio. El presbiterio entonces son el grupo de iglesias locales ya maduras con todos sus oficiales listos y estos oficiales se reúnen en el presbiterio para promover la doctrina, para también evaluar a aquellos candidatos a pastores, para tomar decisiones de plantación de iglesias, para lidiar también con problemas que pudieran haber en cualquiera de esas localidades. Vamos a ver enseguida cómo Hechos 15 calza aquí. Pero hasta aquí quiero llegar un poco, hasta aquí estoy diciendo de que la iglesia local tiene sus líderes, anciano gobernante y anciano docente. 3 iglesias locales, como tenemos nosotros en Marangatú. Tenemos en Villa Elisa, en San Antonio y en Fernando. Ya tenemos un presbiterio, lo estamos formando ahora, y luego este presbiterio ya es un presbiterio, diríamos que de esta zona de central. Supongamos que vamos a seguir plantando, vamos allá a otra parte, KQP, plantamos ahí, se forman otras 3 iglesias, luego en otra parte en Villarrica, y luego ya tenemos otros presbiterios en esos lugares. Hay un presbiterio en Villarrica, hay un presbiterio también en KQP. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Entonces, estos pueden reunirse una vez al año para formar una asamblea general. Entonces, la congregación presbiteriana es conexional, no queda de manera independiente para siempre. Eso es muy importante que reconozcamos aquí. Esta es la iglesia presbiteriana, el sistema de gobierno. Ahora, ¿en qué se diferencia de otras iglesias? Bueno, por ejemplo, en la iglesia pentecostal, ellos tienen concilios de las asambleas de Dios. Bueno, ellos son todas iglesias independientes, pero se unen para tener mejor, para haber más sabiduría, para repartir tratados, para enviar misioneros, plantaciones, campaña de evangelismo, lo que quieras. Esto no es un presbiterio, esto es una asociación, es un concilio. Se reúnen, pero ellos siguen siendo independientes, cada uno de ellos. Es decir, que el concilio, la asamblea o la convención bautista no tiene potestad para decirle a la iglesia en tal parte qué tiene que hacer. No puede tampoco enviar disciplina, no puede inmiscuirse en muchas cosas. ¿Por qué? Porque son independientes. Pero nosotros los presbiterianos no creemos así. Por ejemplo, el presbiterio que tenemos, Marangatú, que tiene Villa Elisa, Fernando y San Antonio, ellos están, ese presbiterio está presidida por los oficiales y ellos son lo que se reúnen ancianos de las diferentes localidades y toman decisiones de todo tipo de índole para que luego se vaya y se aplique a las iglesias. Es lo que pasó en Hechos capítulo 15, donde vemos que había problemas por la circuncisión. Pablo, Santiago y otros apóstoles, Pedro y Juan, fueron al concilio de Jerusalén. Diferentes iglesias locales se reunieron para lidiar con el problema de la circuncisión, Hechos capítulo 15, la carne sacrificada a los ídolos, si era lícito o no comer, etcétera. Tuvieron controversias sobre temas salvíficos importantes. Iglesias locales tuvieron conexión y fueron a reunirse en una asamblea, en un presbiterio, fueron a reunirse ahí y sacaron una resolución que luego fue llevada a las diferentes iglesias por Pablo y Bernabé. Así que eso es lo que nosotros creemos, de que nuestro gobierno presbiteriano no solamente tiene el gobierno de ancianos del Antiguo Testamento y también del Nuevo, sino que en Hechos 15 vemos en acción el gobierno presbiteriano representativo, iglesias locales reuniéndose para resolver conflictos y emitir resoluciones para el bienestar de las iglesias locales. Sí, el concilio de la Asamblea de Dios puede hacer eso. La iglesia, la Convención Bautista puede hacer eso, sacar comunicados, pero no tienen ninguna incidencia. Es opcional si vos querés seguir o no. Pero cuando Hechos 15 salió esa resolución, no, Pablo y Bernabé no fueron a decir, ok, es opcional ahora si ustedes quieren o no seguir predicando este tema de la circuncisión como algo salvífico. No.
de ninguna manera. Ahora, esto es lo que estaba hablando recién, ¿qué es lo que creen otros hermanos? Otros hermanos en el sistema más congregacionalista creen que verdaderamente la congregación es la que tiene las llaves del reino. La congregación es la que decide y vota si va a sacar o no a sus pastores, si van a continuar o le van a renovar el contrato o le van a subir el sueldo, qué sé yo. Ellos son verdaderamente, el poder está en ellos y los pastores prácticamente son contratados. Vamos a utilizar un término así, ¿verdad? Contratado. ¿Verdad? A lo mejor no, pero es una relación, es una familia, él cuida de ellas, sí, amén. Pero la congregación puede decir, ¿sabe qué, pastor? Vos ya no nos representás más. Tus prédicas son, ya no sentimos que el Señor está hablando, cometiste todo tipo de herejía, tenés falta de integridad, de carácter, son abusivos, eh, volaga, chau, la congregación te echa de bodaca. Eso, por ejemplo, no puede pasar en una iglesia presbiteriana. La congregación no puede echar a su pastor, tiene que apelar al presbiterio y presentar su caso como en una corte y traer la evidencia para que se evalúe a este pastor si hubo negligencia, si hubo abuso, si está todavía calificado o no, etcétera. Esto no puede pasar en una iglesia presbiteriana conexional. Así que un pastor no va a ser echado de su iglesia así nada más, tiene que quemarse muchas etapas para que eso pueda llegar a eso. Es como un juicio verdaderamente, una corte. Esto del gobierno Profe, congregacionalista. Sí, me hiciste más recordar a lo siguiente, de que cuando Dios le confirmó a Moisés la forma de gobierno que Yetro le impartió, ¿verdad? ajá, Nos damos cuenta que es totalmente distinto a esto, ¿verdad? No es que el pueblo tenía ese poder de decisión para poner y sacar en base a su antojo, por decirlo así, sino que así es, hermano. esos 70 ancianos que habían sido ordenados, era a quien Dios le había dado el mismo espíritu de Moisés para poder justamente tomar esas decisiones, Ujú. tanto en cosas pequeñas o cosas grandes, profe. Así es, hermano. Es más, siguiendo tu ejemplo, hermano, la congregación ahí en el desierto se quiso rebelar contra Aarón y Moisés, quien era Miriam y no sé quién más. Y se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, porque queremos volver a Egipto, extrañamos la comida de Egipto, no nos gusta tu liderazgo, te queremos sacar a vos de acá, Moisés, el cañí, el bebé checo ahí, no quiero saber más nada de vos. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó con esa? El Señor envió serpientes y picaron al pueblo por esa rebelión, porque quisieron tener este tipo de modelo las iglesias. El pueblo de Dios quiso decir, yo vamos a sacar este líder. Así no funciona. Totalmente. En el gobierno episcopal que conocemos, el católico romano tiene su papa, bueno, Cristo es supuestamente su cabeza, pero el papa es el representante, el vicario de Cristo en la iglesia, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el vicario de Cristo. Sabemos que Cristo dijo, yo tengo que ir y enviarles a ustedes el Paracleto, el ayudador, el consolador, el que le va a guiar a toda verdad. Así que bueno, en el gobierno episcopal verdaderamente, fíjense como aquí los líderes no son elegidos por la congregación, es totalmente lo opuesto. Los miembros, no, ¿por qué están todos en X? Porque son individuales. Ellos no eligen a su líder, viene desde arriba, desde el Papa elige a sus obispos, luego aparecen los cardenales, los sacerdotes, viene, la flecha va desde arriba, desde el Papa hacia abajo. No así con el gobierno congregacionalista. Aquí tengo los tres modelos. En el gobierno congregacionalista vemos que sí, aquí la flecha va hacia arriba. ¿Por qué? Porque los miembros eligen a su pastor. Ellos tienen el poder y la autoridad de no solo elegir, sino dejar permanecer, de hacer que permanezca ahí. Entonces, por eso viene de abajo hacia arriba, hacia los pastores. Los pastores no tienen ahí el poder, la congregación manda y le pueden sacar cuando quieren. Y ha pasado. Pero en la iglesia presbiteriana es diferente. Acá vemos a los miembros, todos con X aquí, individuales, pero luego dentro de sus iglesias, ellos levantan pastores. ¿Por qué hay aquí ya círculos? Porque son grupos. Aquí vemos los grupos de qué? De ancianos.
ancianos docentes y ancianos gobernantes. Y ellos luego se reúnen en círculos más grandes, que son los presbiterios, con pastores o ancianos docentes y ancianos gobernantes de otras localidades, de Fernando, de San Antonio, de Luque, etcétera. Entonces, es diferente totalmente esta estructura de gobierno. Aquí los miembros son individuales, tienen X, pero los círculos representan que pluralidad. En la iglesia episcopal no. Solamente hay una flecha que va hacia abajo porque desde el Papa viene, él nombra quién va a ser los líderes, los laicos, los miembros no deciden nada, no votan y menos tienen poder, para nada. Esta es la gran diferencia entonces que hay entre los tipos de gobiernos. ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿Alguna consulta? Sí, profe. Quería hacerte una consulta. Una vez escuché el siguiente ejemplo de una de las diapositivas que pasaste. Estuve leyendo detenidamente respecto al bautismo, el que tenía el gráfico de la familia. Te quería Ajá. leer ese enunciado para hacerte una consulta, profe. No sé si había posibilidad de que puedas retroceder un poco en Ah, en los slides. ¿aquí? En ese, sí, la parte de abajo mismo dice, el bautismo se recibe una sola vez, hay un solo bautismo. La Iglesia Presbiteriana reconoce todos los bautismos hechos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coma. Y luego ahí pone una aclaración que es justamente esa la que quiero consultarte, ¿verdad? Dice que sea administrada por otras iglesias cristianas, ¿verdad? Ajá. Yo tengo el caso, no un caso, sino tengo de una historia, por decirlo así, verídica, que una persona puso el siguiente ejemplo. Dice, cuando una pareja incrédula, eh, perdón, cuando una pareja cristiana se casa en una iglesia evangélica, Ajá. eh, el pastor los casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Y me hicieron la siguiente pregunta, ¿qué pasa si este pastor se va al mundo negando la fe? ¿Queda inválido ese casamiento cristiano? Y yo le Sí. dije, no, porque fue hecho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, lo que me dio a entender es que no es la persona quien es el que hace que el casamiento sea válido delante de Dios, sino es en Ujú. nombre de quien se está haciendo el casamiento. Entonces, después me puso el siguiente planteo. Si una pareja ahora de incrédulos se llega a casar en una iglesia católica, me dice, Ajá. el cura lo casa en nombre de quién, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es inválido ese casamiento y tomando en cuenta la teoría que me planteaste, yo le dije, ¿verdad? Creo que no, le dije, ¿verdad? Porque Ajá. lo hizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Bueno, Sí. tomando eso como ejemplo, lo traslado hacia este enunciado donde, ¿qué pasa, por ejemplo, si un cura hace el bautismo Ajá. a un infante y lo hace en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo comparamos con el ejemplo anterior, ¿verdad? Eh, a eso mismo que me refiero, que me dejó desorientado, ¿verdad? Sí, Cuando bueno. me comentaron esto. Sí. Y quería preguntar tu perspectiva, profe, al respecto de lo que te acabo de comentar. Bueno. La perspectiva reformada, como dice ahí, el bautismo en Efesios 4:5, hay un bautismo, dice. No hay varios, Ujú, hay uno. ujú, Ah. Nosotros, los reformados, históricamente no creemos de que tenemos que volver a bautizar a alguien que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si un ujú, niño fue bautizado de infante y viene a la iglesia presbiteriana, perdón, si fue bautizado en el catolicismo romano, me dijiste cura, ¿verdad? Y ujú, viene a la iglesia presbiteriana, nosotros le hablamos sobre su bautismo, le hablamos como ujú, el bautismo no está, no depende de la persona, de hecho que esta es una controversia histórica, fue una controversia histórica, y se conoce como el donatismo, donde Donato, un sacerdote, decía justamente eso, que había padres que apostataron y su bautismo ya no valía. Y todo eso generó una controversia y fue declarado hereje
por decir que el bautismo dependía de quién te hizo. Bueno, entonces nosotros, los reformados, en la época de la Reforma Protestante, nosotros no creemos que tenemos que rebautizar a ella. ¿Por qué? Porque nuestro significado del bautismo no es el mismo que muchos evangélicos tienen hoy, que es tu testimonio. Nosotros creemos que son Ujú, las promesas de Dios que está haciendo, se te dio. Es como que vos nacés en Villarrica, pero después te querés mudar hacia Asunción. Allá en una colonia de Villarrica, es en Paraguay, pero ahora que venir a Asunción, tu cédula todavía vale. A ujú, eso quiero llegar. Estás en diferentes colonias, pero está dentro del reino de la nación soberana de Paraguay todavía. Entonces, ujú. nosotros no tenemos la misma definición. Como dije hace rato, el bautismo para nosotros es monergista, es Dios trayendo sus promesas a nosotros, que representa la señal y el sello, pacto de gracia. De la misma manera, hay muchos hermanos caen en esa incoherencia de que viene alguien del catolicismo romano y le quiere bautizar otra vez. ¿Por qué? Porque dice que Roma es una iglesia falsa. Bueno, eso se puede debatir. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? De que esa viene y le rebautiza. Pero si viene una pareja que se casó en el catolicismo romano, no le vuelve a casar, no le dice, ah, vos te casaste con el país, no valió nada. No le vuelve a Mm, casar. Hay una incoherencia en la práctica ahí, ¿verdad? Y solamente se da con el sí. bautismo. Pero bueno, no es mi tema y no quiero profundizar mucho en eso ahora, porque quiero cerrar un Ujú. poco este tema. Pero respondí a tu pregunta, Ujú. hermano. Sí, totalmente, profe. Muchas gracias, en serio. Súper. Ahora cuando termine de grabar podemos seguir hablando del tema, sin problema. Yo estoy de vacaciones. Eva, Bueno. dale, profe, gracias. Vale. Entonces, yendo un poco ya hacia el final, la estructura de la iglesia presbiteriana, entonces vemos de que hay consistorios. ¿Qué es un consistorio? El grupo de ancianos de una iglesia local. ¿A qué me refiero? Los ancianos docentes, también llamados pastores, y los ancianos gobernantes, que no pasaron por un entrenamiento de seminario necesariamente, sino que son laicos que tienen dones de liderazgo, que tienen dones para presidir y muchos otros dones que el Señor les ha otorgado a ellos, madurez también. Tienen que pasar por muchos requisitos que también los pastores pasan. ¿Por qué? Porque son ancianos, así como vimos en el Antiguo Testamento, varones de virtud, rectos, llenos del Espíritu Santo. Así que el consistorio, una iglesia local, supongamos aquí una en Luque, otra en Areguá, otra en Itá, otra en Capiatá y otra en Areguá. Diferentes iglesias locales presbiterianas se reúnen y los líderes de esas iglesias vienen aquí y forman un presbiterio. A ellos ahí entonces trabajan de manera conjunta con un seminario. ¿Para qué? Porque el presbiterio es el encargado de ordenar pastores y ellos no pueden ordenar pastores nada más sin saber que esa persona verdaderamente maneja bien la palabra de Dios. Y para eso tiene que tener una instrucción formal de la teología. No podés darle el púlpito a cualquier persona. Así es como muchas herejías han pasado. Le da el púlpito a cualquiera. No, ese hermano sabe mucho. Nunca estudió él nomás, él y el Espíritu Santo, él y su Biblia. Ya vimos ese tipo de cosas en la clase anterior y lo arrogante que eso puede llegar a ser y lo peligroso también. Dentro del presbiterio siempre entonces están trabajando con seminarios. Aquí pueden haber 3 presbiterios, así como este presbiterio tiene, a ver, 5 localidades. Estos otros 2 que están aquí pueden tener también 5. En total serían como 15 iglesias, 3 presbiterios. Supongamos que este presbiterio es de Central. Supongamos que este es de Cazapá. Supongamos que el otro es de Caguazú. Entonces, estos se pueden volver a reunir en un sínodo, en una especie de reunión regional, qué sé yo, del departamento oriental, ¿verdad? Y luego una reunión más general donde están todos los representantes, los presbiterios, y están obviamente conformados por los ancianos, vienen a la Asamblea General una vez al año. Este sínodo se puede incluso reunir cada, o sea, 3 veces al año, o tal vez 2 dependiendo de la disponibilidad de ellos. Así que esto nos lleva a una situación donde hay multitud de consejeros, donde hay cortes, donde se puede apelar en caso de controversia, también se puede sugerir cosas para mejorar, qué sé yo, vos, que vos, por ejemplo, aprendiste el lenguaje de señas y te vas y tú le decía a tu pastor o anciano,
quiero llevar esto al presbiterio, esta campaña para evangelizar a los sordomudos y demás cosas, quiero entrenar a personas, presenta al presbiterio, del presbiterio pasa al sínodo y en la asamblea, entonces te va a dar todo el apoyo para que eso que vos tenés, que no todos tienen, puedan llegar a muchos sordomudos de todo el país. Esa evangelización, ese discipulado reformado, tradición reformada, ¿verdad? Y no solo eso, sino el evangelio. Entonces vos podés presentar tus proyectos también. Ahora, no sé si se dieron cuenta de que esto es muy familiar para nosotros. ¿Por qué es muy familiar para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro municipio? Somos ciudadanos. Yo soy ciudadano de la ciudad de Asunción. Mi municipio está en la ciudad de Asunción y tengo un ¿qué? Un intendente. En mi departamento hay un gobernador. Yo no, puedo presentar proyectos, puedo solicitar audiencia con el intendente, con el gobernador, y voy a pasar por diferentes estamentos para presentar mis proyectos e incluso quejas también. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es también el gobierno presbiteriano es verdaderamente la estructura de la democracia que tenemos. Los diputados, ¿qué son? Personas elegidas para representar al pueblo. Ellos han elegido, fueron a votar, como lo hacen en una iglesia presbiteriana, al nombrar a sus líderes, se ora por ellos, se ve sus credenciales, si tienen la integridad, la capacidad, el liderazgo, y luego, en el momento de que va a ser nombrado, ordenado, la congregación da su voto. Si alguien tiene alguna objeción, que por favor venga y presente ahora, etcétera. Entonces, esto mismo tenemos también nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, la iglesia anglicana, cuando vinieron los peregrinos a Estados Unidos y luego dijeron, ya no queremos seguir al rey, a la monarquía, queremos establecer la democracia? ¿Por qué a eso se le llamó la revuelta o la revolución presbiteriana? Y ahora ya saben por qué. El gobierno democrático, la democracia que tenemos aquí en Paraguay y en tantos otros países, es un producto de la iglesia presbiteriana, que es ancianos representativos del pueblo, es decir, líderes que representan al pueblo, líderes a quienes hemos depositado su confianza y ellos llevan nuestros proyectos delante de la Cámara de Diputados, tiene que pasar a la Cámara de Senadores y luego llegar al Poder Ejecutivo, para, en ese aspecto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la democracia que hoy tenemos y todo lo que conocemos es el gobierno presbiteriano, pero nosotros lo tenemos en la iglesia. La democracia que tenemos en Paraguay es un modelo copiado de Estados Unidos, y de Estados Unidos es el presbiterianismo, que nació también y que vino ¿de dónde? De Inglaterra, de los puritanos, de la Confesión de Fe de Westminster. No sé si sabían esto. ¿Se están enterando? ¿Alguien sabía esto? No, profe, no, No, profe. nunca lo habíamos visto de esa manera, profe, no. Bueno, la verdad que Muchísimas cosas nos estamos enterando ahora. bueno, entonces, el presbiterianismo, la verdad que yo quería leer con ustedes todo esto. Yo le voy a pasar el PDF, pero voy a hacer un recorrido rápido nomás para terminar aquí mi hora. ¿Qué significa ser presbiteriano? Y están todas nuestras creencias aquí. Voy a pasarle esto. El corazón del sentido presbiteriano de la vida. El señorío de Cristo y el sentido presbiteriano de la vida. El sentido de la iglesia para el presbiterianismo. Esto le voy a pasar para que lo lean, por favor, porque no he tenido el tiempo. Quería leer con ustedes esto, pero verdaderamente el Señor creo que me llevó a dar más énfasis hoy en los versículos bíblicos que quería hablar con ustedes y mostrar que es un gobierno representativo, como el presbiteriano ve las misiones, como el presbiteriano ve la espiritualidad, como el presbiterianismo ve la membresía, qué es lo que hacemos, por qué catequizamos, por qué examinamos los candidatos y cómo hacemos para hablar en la membresía en la iglesia. ¿Qué es lo que creemos nosotros del conocimiento? Hay muchas iglesias que quieren satanizar el estudio y solamente hablar de emociones, de sensaciones, y le llaman avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que los presbiterianos creen con respecto a su relación con el mundo?
qué es lo que el presbiteriano cree sobre el trabajo, como todo es para la gloria de Dios. No creemos en la división entre lo sagrado y lo secular, sino que todo es para la gloria de Dios, todo es religioso, todo es adoración en la vida. Lo que creemos también sobre la vida y, a ver, aquí está un pequeño examen para ustedes. A ver, en la caja de comentarios nadie va a decir nada, pero en la caja de comentarios hay una opción que dice, a ver, dice, no sé cómo tienen ustedes en español ahí, pero dice para enviar el chat a solamente una persona, de manera privada. Yo quiero que me escriban a mí ahí en el chat la opción A. ¿Qué tipo de gobierno es ese? Pongo las opciones. Tenemos el gobierno presbiteriano, obviamente. Tenemos el gobierno episcopal, que vimos también. Y tenemos el gobierno congregacionalista. Entonces, tres opciones. No, nadie me diga ahora, por favor. Solamente me van a escribir en el chat ahí de forma privada, si es que logran hacerlo. Y si no, bueno, escriban igual ahí. El A. ¿Qué tipo de estructura de gobierno es? ¿Es presbiteriano? ¿Es episcopal? ¿Es congregacionalista? Quiero que miren los gráficos y si pueden identificar la estructura, me ponen ahí en el chat. Si no pueden encontrar la opción de enviarme privado, es sencillito. Ah, tienen letras A, B y C. Pónganme ahí A. Si creen que A es presbiteriano, ponen presbiteriano. Si creen que A es congregacionalista, si creen que A es episcopal, pongan ahí A episcopal, B presbiteriano, C congregacionalista. A ver, un poco. Cuando todos hayan respondido, voy a dar la respuesta y vamos a corroborar. Pedí que envíen de manera directa para que otros no vean sus respuestas y no sean influenciados por poner lo mismo. Si alguien está teniendo dificultad, que por favor me haga la pregunta para escribir el mensaje privado. Hasta el momento ya he recibido a ver un poco, Cintia, Marian, Carlos, solamente, y sí, de ellos tres he recibido hasta el momento en el chat. Miren bien y diga, ese A yo creo que es presbiteriano. No, congregacionalista. No, Ah, episcopal. Ay, no sé, ya me es confundí. presbiteriano. Todavía no voy a dar la respuesta. Ahí Federico ya envió, muy bien, su primera respuesta, la opción A. Ahí Federico está activando su chat en el chat para todos. Tiene que seleccionar Ah, a solamente el ver, pues profesor sí, Pelio. mi hermano Federico está escribiendo para todos. Ahí hay una opción que da para enviar por privado. No importa. Si no logra encontrar, no hay problema. Puede escribir igual, no hay problema. Si ya no Buenísimo logra. está esta clase de desafío, bro. ¿Eh? Muy bueno está esta clase de desafío en vivo Sí, hacer las preguntas. sí, porque a veces, eso No. me pasó. Eso, por ejemplo, le comento mientras algunos van respondiendo una anécdota. Cuando yo hablo, por ejemplo, con otras personas, a quienes considero hermanos, les pregunto yo ahora, ¿qué tipo de gobierno tiene tu iglesia? ¿Verdad? Compartimos el evangelio, somos hermanos, tenemos diferentes posturas sobre, qué sé yo, los dones, el milenio y todas esas cosas, pero después yo le pregunto, ¿cómo se maneja tu iglesia? Y le pregunté una vez al hermano de una iglesia aquí en Paraguay, muy popular, le pregunté, ¿quién es tu pastor? Le dije, mi pastor es fulano de tal, le dije. Ah, mira vos, le dije, porque, pero él te conoce a vos, le dije. No, no me conoce. Pero ¿y cómo veo tu pastor si no te conoce? Le dije. ¿Por qué? Porque en el sistema de gobierno, así como el católico romano hoy, ¿qué dice, verdad? El Papa Francisco Bergoglio, ese es mi papa. Pero el papa no le conoce a ella.
a esa persona. Ha delegado a través de otros, obviamente, pero al final del día esa persona no tiene un pastor propiamente dicho, tiene líderes, delegados, incluso a veces no podemos ni decir ancianos porque no han pasado, son personas que hicieron, qué sé yo, un curso de capacitación express, ¿verdad? Y algunas cosas básicas tienen y ya quieren trabajar como pastores y sabemos que eso requiere de un llamado del Señor. A ver, si alguien todavía no terminó, a ver. Muy bien, ya recibí el de Edgar. Profe, No, para el tema del anciano, por ejemplo, más que nada son requisitos, pero no tanto una edad, pero sí se recomienda que no sea una persona extremadamente joven. Sí se busca exactamente, personas que sean exactamente. adultas, maduras y con ciertos requisitos otra vez. Así es. Algunos hermanos no encontraron la opción privada, pueden igual escribir ahí de forma pública, no hay problema. Perdón, hermano, que ya me pasé la hora, 15 minutos ya me pasé casi, pero es la última clase de este semestre, así que toleradme esta locura. Sí, sin problema, profe. Estamos aprendiendo algo muy útil. Yo verdaderamente le puse una piedra en su zapato a ese hermano, porque le dije, ¿quién es tu pastor? ¿Y cómo es posible que tu pastor no te conozca, no tener una relación con él? Él va a dar cuenta por vos delante del Señor. Le dije. Y se quedó en offside, no sabía qué decirme. Y quedó ahí sin respuesta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el sistema de gobierno que tiene él es así. Y bueno, a ver, opción A. A ver, Cristo es la cabeza. Veamos un poco las flechas, indican de arriba a abajo. A ver, los miembros están con X, ahí, individuales significa eso. Los círculos indican de que hay pluralidad. Círculos más grandes hay más pluralidad y en el círculo más grande aún, mayor cantidad. Aquí estamos hablando entonces de pluralidad, pero no solo pluralidad, porque ese círculo, ¿qué es lo que hace? Si a vos te meten dentro de un círculo, ¿qué están haciendo esas personas contigo? Te agrupan. Te agrupan, decimos generalmente, le metiste todo en la misma bolsa. Es decir, hay unidad. Ese es el presbiterianismo. Opción A, presbiterianismo. Creo que esa palabra presbiterio ya más o menos le dio. Opción B, hay una palabra clave, parece ahí que ya también dio. Pero fíjense, todito X, la X indica individualismo. Son todos individuales. Los sacerdotes ciertamente son individuales, son un poquito más grandes las X que las otras X de los miembros. ¿Por qué? Porque ellos creen, no como nosotros que tenemos sacerdocio universal, sino que ellos creen de que ellos son otra categoría, de que el sacerdote, vos te vas y te confesás y te dice andar a rezar, Padre Nuestro y Ave María, te absuelvo de tu pecado. Bueno, intercesores, entonces, por eso vemos una X más grande ahí. Obispos, opción B, entonces. Opción B es el catolicismo romano. Entonces, ese se conoce como el episcopado. Episcopado. ¿Por qué episcopo? ¿De dónde viene esa palabra? Episcopo viene de una palabra, bueno, obispo significa, episcopo significa entonces supervisor. Entonces, en el sistema episcopal, que lamentablemente tuvo mucha popularidad. Poquito tiempo después que los apóstoles, ellos delegaron a otros hermanos, ni 100 años, ellos empezaron a, a tomar esta forma de gobierno. Así que el gobierno episcopal no solamente es del catolicismo romano, es también de la iglesia luterana, es también de la iglesia anglicana y en algunas otras iglesias también tienen este sistema
eh, cuando hay una cabeza demasiado visible que si él desaparece, es reemplazado por otra persona, estamos hablando entonces de un sistema episcopal. Pero en la iglesia presbiteriana no pasa eso. Si un pastor Mm, fallece, quedan los otros ancianos, ¿verdad? Como amén. líderes. No es que ya se fue ya nuestro pastor principal, ahora va a subir su hijo. No, eso es tratar a la Mm, iglesia como un negocio familiar. No. Ese, en un sistema episcopal puede darse ese tipo de cosas, pero en un sistema presbiteriano nunca. Y el C es una iglesia, es un sistema de gobierno congregacionalista. ¿Por qué? mm, Porque el poder, la autoridad, no está en, ni en los pastores, sino que los miembros de la iglesia deciden, ellos votan, mm. ellos se van a votación. ¿Y qué van a hacer con su pastor si lo van a recontratar o no? Yo ya participé en una vez, me invitaron a un evento y a decir se le estaba recontratando al pastor porque ya había terminado sus 7 años y se le estaba recontratando y yo me quedé así, wow, no sabía que existía eso en Paraguay, dije, pero bueno, existe y es congregacionalista o independiente y ellos ponen sus pastores y su pastor macanea, ¡bum! Hoy coma la problema, oñemos la pastor, ¿verdad? Obviamente hay lugares donde los pastores por eso ya se apropian de la iglesia, ellos le echan a los miembros conflictivos, ¿por qué? Porque saben que se le puede echar. Entonces ellos toman la iniciativa en echarle a otros. Entonces ese tipo de cosas pasa solamente en una iglesia congregacionalista. No pasa en una iglesia presbiteriana. Si hay gente Qué creando fuerte eso, problemas, profe, en serio. y sí, en la iglesia presbiteriana no tenemos ese problema porque si hay miembros creando problemas, armando pequeños grupitos para querer echarle al pastor, la congregación, supongamos que son 5 personas que quieren, levantan calumnia del pastor y si el pastor cometió adulterio con la hermana Ana, es bárbaro, vamos a sacarle, no, ya tenemos todo. Y bueno, ¿qué pasa con la congregación? La congregación va a decir, ¿en serio? ¿A quién le vamos a crear, al pastor o a los hermanos? ¿No? En la iglesia presbiteriana tienen que ir al presbiterio, tienen que ir como a la corte, como al juicio, a ser evaluado, el pastor se presenta en las evidencias, los testimonios, etcétera. Y si el presbiterio dice, estas 5 personas no trajeron evidencia, contundente, fuerte, que corresponda, entonces no. Le pedimos por favor que dejen de levantar ese tipo de cosas que no pueden probar. Si no les gusta, bueno, lo lamentamos mucho, pero vamos a tener que pedirle que decidan si van a quedarse o no, porque aquí no podemos estar. Entonces, no funciona de la misma manera en una iglesia presbiteriana. Es muy difícil que una persona déspota, autoritaria, tome el control, tome la iglesia como su casa en el sentido de que es su negocio y haga lo que quiera, porque tiene otros pastores ancianos que son de igual rango, con igual autoridad y poder. No es que hay uno nomás que corta la torta y da el mazazo final, que su conciencia, lo que la iglesia cree es la conciencia del tipo, de que el tipo ahora se convenció de una nueva doctrina, lo que ha pasado en muchas iglesias pentecostales que han abandonado el concilio de la asamblea y se fueron detrás de nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque su pastor se persuadió y detrás de él toda su iglesia. Entonces, eso no va a pasar nunca en una iglesia presbiteriana. ¿No? ¿Por qué? Porque número uno, tenemos confesiones de fe. Número dos, tenemos el presbiterio que se encarga de fiscalizar, regular, supervisar de que todo esté bien. De hecho, que eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 15. Vinieron estos judaizantes y dijeron, no, ustedes no pueden formar parte del nuevo pacto del cual Jeremías estaba hablando, a menos de que primero se circunciden y después recién, ustedes son gentiles, hay que cortar, hay que cortar. No, 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 dijeron, vamos al presbiterio, vamos a reunirnos allá en Jerusalén. Y uno diría, wow, seguro que solamente los apóstoles iban a estar ahí, ellos iban a decidir, pues ellos tenían la infalibilidad y todo eso, escribían la Biblia, pero ahí dice que también presidía Santiago, el hermano del Señor Jesús. Es decir, de que él no era un apóstol, pero él estaba siendo tenido también en el mismo rango de anciano. De hecho, que Pedro dice, yo anciano como ustedes, cuidad del rebaño por el cual el Señor los puso como pastores, le dice. El mismo apóstol le trata de igual a los ancianos, que él estableció, que él impuso las manos y ordenó en esas iglesias locales.
¿Se dan cuenta de lo que, cómo este tipo de gobierno verdaderamente brinda un poquito más de seguridad? No es infalible. Hay iglesias presbiterianas que han perdido el rumbo, que son liberales hoy incluso, pero eso es cuando todos ya se pusieron de acuerdo y se dejaron llevar por la cultura, por las ideologías, etcétera. Eso es como el adulterio, que no pasa de la noche a la mañana, sino que hay pequeñas señales de aquí y allá, pequeños coqueteos, negligencias y muchas otras cosas más que le llevan al adulterio a una persona. Así también ese tipo de iglesias empieza con dejando de lado sus confesiones, su bagaje histórico, su catequesis, el presbiterio inoperante, etcétera. Estamos en un tiempo donde esto está pasando incluso ahora en Paraguay. Hay iglesias presbiterianas que lamentablemente se han apartado de sus distintivos históricos, de muchas doctrinas que nunca se han practicado, se han puesto de acuerdo para empezar a practicar un tipo de presbiterianismo que no es presbiterianismo, que es verdaderamente congregacionalista. Rechazan el bautismo de infantes, ordenan pastoras, eh, y solamente sumergen, no hacen por aspersión del bautismo, no creen que sea válido, y así muchas otras cosas más, canciones de tinte pentecostal, han perdido su identidad presbiteriana y son ya pentecostales, pero han decidido permanecer con el nombre presbiteriano. ¿Por qué? Porque no han hecho caso a su historia, a sus documentos históricos, a sus distintivos como el gobierno de la iglesia, que esto está para eso. Los presbiterios tienen que encargarse y trabajar con los seminarios. ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? El Seminario Teológico Marangatú tiene como finalidad no solamente entrenar a ustedes, hermanos, que no tienen a lo mejor llamado al pastorado, pero a los que sí tienen, este estudio le va a servir también para mostrarle a su iglesia local: miren, tengo el título, el diplomado de Marangatú, soy calificado también para poder enseñar la Biblia, conozco la teología del pacto, la teología del reino, conozco y tuve introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, el credo apostólico, conozco las confesiones históricas, y así sucesivamente con todo lo que vamos a estudiar en el primer año y también en el segundo año con otros profesores. Hasta aquí entonces yo quiero llegar en mi grabación, pero yo quiero mostrarles rápidamente nada más lo que estoy dejando en el PDF para que ustedes lean. Ya les mostré anteriormente cómo es el presbiterianismo ve la vida de diferentes aspectos, pero quiero mostrarles bibliografía porque ya nos vamos a tener más clases de confesiones. Así que esto es lo último que les voy a mostrar sobre esto. Por favor, ténganme paciencia. Aquí hay un video excelente. A partir del minuto 35 empieza a enseñar cómo la iglesia presbiteriana es conexional. Los primeros 35 minutos habla de los ancianos, así como yo hice al principio más o menos, hablando de la pluralidad y muchas cosas interesantes. Cuando entre en el PDF va a tener el enlace donde el cual puede hacer doble clic y le va a llevar al video directamente. O simplemente abre en su teléfono, mira hacia el video y busca lo mismo en internet, en YouTube. Otros videos. ¿Cómo? Alguien habló, perdón. Entonces, siguiente, otro video que también recomiendo, la teología de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos de América. Excelente este video que un hermano de Chile hace un recuento histórico impresionante. Yo escuché hoy otra vez y mostraba cómo incluso algunos presbiterios, ya sabemos que es un presbiterio, iglesias locales que se reúnen, y mostraba las controversias, las doctrinas, que hubo errores, cómo algunos se apartaron, cómo volvieron, las divisiones. Nos muestra incluso la realidad de que aún un sistema eh, tan lindo, uno así cuando empieza a mirar, wow, hay multitud de consejeros, esto es casi infalible, ¿no, hermano? El pecado sigue latiendo, el pecado sigue causando estrago en medio de iglesias y también en medio de presbiterios. Por eso tenemos que seguir con el temor del Señor, obrando y encomendándonos a la obra del Espíritu Santo y estudiando las doctrinas diligentemente como estamos haciendo aquí. Otro video que recomiendo también está aquí, sobre la historia del origen. Más videos también que voy a dejarle. Todo esto va a estar en el PDF para que ustedes puedan acceder y verlo en su tiempo. Aquí también este recuento histórico de esta página Byte, que es muy bueno, de John Knox, que hizo él con lo que aprendió de Calvino y cómo el presbiterianismo empezó a ser esparcido en Escocia, y de ahí empezaron las misiones también.
Este también es un PDF del cual yo saqué la información que hace rato le mostré, el presbiterianismo para la vida. También está aquí el enlace para que puedan ver. De una iglesia, si no me equivoco, de México era. Bueno. Y después ya conocen este libro que es muy importante de la editorial Clear, que tiene también la forma de gobierno presbiteriana, donde nos muestra prácticamente los párrafos, nos enseña qué es la iglesia, los pastores, los oficios, las congregaciones locales, los diáconos, nos muestra todo tipo de declaraciones. Si uno quiere estudiar más y conocer más cómo se maneja su iglesia, lo va a encontrar en este documento, todos los requisitos de la asamblea, qué es lo que se hace en una asamblea que vimos hace rato, como para todas aquellas personas que quieren profundizar más en el liderazgo, estas páginas, y no son solamente palabras de hombres, sino que tienen apoyo bíblico. Aquí vemos, por ejemplo, referencias bíblicas. Todo lo que recién le mostré tiene pasajes bíblicos que apoyan esas declaraciones. Aquí hay Mateo 28 y al final tiene 85 referencias bíblicas para demostrar que todo lo que se dijo es bíblico. Entonces, y también en ese libro que le mostré, hay una breve historia de cómo se escribió el gobierno eclesiástico de la Asamblea de Westminster. Perdón, hermano, estoy poniendo todo esto aquí para aquellos que también tengan aspiraciones al pastorado, que ven ahora el video o van a ver en el futuro, puedan ver de que este documento tiene para investigar sobre la historia, sobre las doctrinas, cómo manejarse en las reuniones de presbiterio, cómo manejarse en las reuniones del sínodo, que ya es más regional, o en la asamblea, que es de todo el país, incluso si llega a esa prosperidad. Estos son nuestros estándares de Westminster que hemos estudiado hoy entonces. Y este también que ya le pasé anteriormente. Son todos los recursos que dejo a su disposición, así como en Ligonier también tenemos credos y confesiones. Y una vez que empezamos con esto, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mejor forma de servir. Hasta aquí he llegado entonces, amados hermanos, disculpen que me he excedido en el tiempo, pero era tan importante esto hoy para conocer dónde se congregan algunos de ustedes en iglesias presbiterianas y otros que no, para entender un poco qué creen otras denominaciones y comparar con la suya y ver, no sé, cuál es la más bíblica, hacer comparaciones, etcétera. Ok, hasta aquí entonces llega mi grabación.